una ronquera temporal. ¿Qué tal si oramos antes de iniciar? Padre, te damos gracias por este tiempo en el que hemos disfrutado y nos hemos gozado alabándote y levantando tu nombre, como cantábamos, levántate, Señor. Y queremos siempre hacerlo, levantar tu nombre en donde quiera que estemos y que podamos dar testimonio de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo esta mañana guíe nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra palabra. En el nombre de Jesús, amén. El miércoles vamos a tener cena del Señor y va a haber cuidado para niños. Si alguien dice, pues ¿qué hago con mis niños? Habrá quien cuide a los niños. Así que véngase el miércoles. Bien, Mateo capítulo 21. Habla de un acontecimiento histórico que estaba profetizado en las Escrituras. ¿Cuántos saben que en las Escrituras encontramos todos los acontecimientos de la historia, pero sobre todo de la obra de nuestro Señor Jesucristo? El Señor tenía contienda constantemente con los religiosos y ellos se oponían a Él, pero Él los remitía a las Escrituras y les decía: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida, pero las Escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Y el centro del mensaje de la persona de Jesucristo está en la Biblia. Por eso, como cristianos, Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el centro, y todo gira alrededor de Jesucristo. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Entonces, Mateo capítulo 21 nos narra ya ahorita para nosotros un acontecimiento histórico, pero que había sido profetizado por el Señor aproximadamente 520 años antes de que sucediera. Zacarías capítulo 9, no deje Mateo 21, pero Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, hablando del rey, del futuro rey de Israel, de Sión: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, diga tu rey. ¿Para cuántos Jesús es su rey también? Él es el rey de nuestra vida. He aquí tu rey vendrá a ti. Está hablando en futuro, te digo, son 520 años aproximadamente antes de que este suceso lo pudieran ver los israelitas. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y me encanta cómo describe el profeta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es? Justo, y además Él es el Salvador del mundo. De todos los que en Él creen, Él es el Salvador. Nadie más. A veces en forma, pues, no malintencionada, hay personas que dicen: gracias a ti me salvé. No, nos salvamos gracias a Jesucristo. Dios nos usa, obviamente. Somos el medio a través del cual llega el mensaje del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo a las personas, así como un día nos llegó a nosotros. Pero el que salva se llama Jesucristo. Y Él es justo y dará a cada quien su pago conforme a las decisiones de creer en Él o no creer en Él. Justo y salvador. Y luego viene una palabra que los judíos
no entendieron en ese momento. ¿Cómo venía Jesús? Justo y salvador, pero además humilde. Me preguntaban el nombre, la entrada del rey o la llegada del rey. ¿Cómo vendría Jesús? Justo y salvador, humilde, diga humilde. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Humildes? Ve al de al lado. A veces no nos caracteriza la humildad, aunque parezca a veces. A veces podemos tener apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella con nuestra forma de ser y de comportarnos. Pero Jesús demostró su humildad cuando vino y hizo muchas cosas, pero una muy trascendental y que la mayoría recordamos es, antes de ir a la cruz, tuvo una cena con sus discípulos, ¿se acuerdan? Y vino y le lavó los pies a sus discípulos. Hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, mostró cómo debemos comportarnos nosotros. No, es que yo soy de tal o cual. Pues Él es el Todopoderoso. Y tomó una palangana o una bandeja, como le quieras llamar, una toalla, y se arrodilló y lavó los pies a sus discípulos. ¿Cumpliría Jesús con todo lo que decía la Escritura sobre Él? Absolutamente con todo. Todavía falta profecías que cumplirse. Todavía falta muchos acontecimientos donde Él estará presente, muy diferente a esta primera venida. Pero vino en esa actitud de humildad, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué era relevante esta información de, un pollino es un burrito joven que nadie había domado ni montado? Y tú podrás decir, no, pues un burrito no hay necesidad de domarlo. Sí. A mí el Señor me tuvo que domar. Bueno, no era fácil montar un burrito que no ha sido domado o adiestrado para que alguien lo monte. Y quien ha montado un burro sabe de qué se trata, son especiales. Pero el Señor está queriendo que no haya lugar a dudas. Porque en general tú y yo sabemos que el pueblo de Israel esperaba al Mesías en su imaginación, al no escudriñar las Escrituras completamente, todos los pasajes, esperaban a un gran rey montado sobre un caballo brioso, con un gran ejército, con espada, y que venía a establecer su reino. Eso sucederá, pero primero sucedió esto. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con gran poder y gran gloria. Nadie podrá volver a tocarlo siquiera. Nadie podrá volver a maltratarlo,
porque vendrá como lo que siempre ha sido, el Todopoderoso. Entonces, montado sobre un burrito, era una señal inequívoca de que Él era el Mesías. Ahora, hubo como un entendimiento momentáneo en los pobladores de Jerusalén de esto, pero rápido se olvidaron. Mateo 21, ahora sí vamos. De hecho, Daniel tiene una profecía también referente a la entrada de Jesús y su sacrificio en Jerusalén. Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26, después lo leen, que habla del cumplimiento de la profecía de Daniel de las 70 semanas, y ahí llega hasta la semana 69. Hay una semana proféticamente que no se ha cumplido, pero se cumplirá. Pero hasta aquí se cumple parcialmente la profecía de Daniel. Mateo capítulo 21, versículo 1. Esta narración está en los 4 evangelios. Tú los puedes checar. Alguno hace énfasis en un aspecto especial, otros en otro, pero Marcos, Lucas y Juan lo tienen narrado en sus evangelios también. Y dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmela. Y si alguien les dice que qué pasó, porque estás tomando lo que no es tuyo, díganle: el Señor lo necesita y después te lo regresará. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor tome lo que necesite de nosotros? Tiempo, esfuerzo, palabras para compartir con otros. Y Él nos puede pedir muchas cosas, pero ¿qué tan dispuestos estamos a decirle: Señor, aquí está, haz conmigo lo que tú quieras? Te aseguro que estamos más seguros cuando dejamos que Él haga con nosotros como Él quiera. Entonces dice: tráiganmelo y díganle: el Señor lo necesita y después se los voy a regresar. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Está refiriendo a la profecía de Zacarías que acabamos de leer. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Levante bien su mano. Debemos hacer lo que el Señor nos manda, hermanos. Es que a mí no me ha hablado. Escudriña las Escrituras y verás que sí nos sigue hablando. ¿El Señor seguirá hablando hoy? El Señor sigue hablando. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 1 que Dios había hablado a los antiguos por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, ¿quién nos habla? Jesucristo.
a través de su palabra. Y Él puede hablar a veces en un sueño, a veces audiblemente. Yo no he tenido esa bendición de escuchar audiblemente. Sí lo escucho, pero acá en mi corazón, en mi mente, Él me habla. Pero sobre todo cuando leo su palabra. Pero Él sigue hablando. Él sigue hablando a su iglesia, a su pueblo. Y entonces hicieron lo que Jesús le mandó. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Hoy en día el cristianismo no hace lo que Jesús quiere que estemos haciendo. ¿Cuál es la principal llamado del Señor para todos nosotros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos lo mencionan también. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. ¿Por qué menciona criatura? Porque todo ser humano es creación de Dios, pero no todo ser humano es hijo de Dios. En nuestro ámbito, como este país es preponderantemente católico, romano y se denominan cristianos, la mayoría de gente piensa que todos somos hijos de Dios, que al morir todos iremos con Dios. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia nos muestra que todos somos creación de Dios, pero necesitamos ser salvados por el Señor. Y yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, pero Jesús vino, lavó mis pecados, perdonó mis pecados y me dio nueva vida. Y ahora soy hijo de Dios. Pero un hijo, ¿qué debería hacer con su padre? Dígalo. Obedecerle. ¿Cuántos aquí son papás? ¿Te gustaría que tus hijos te obedezcan? Obviamente. Pero ¿y por qué nosotros no le obedecemos al Señor? ¿Por qué nosotros somos rebeldes con el Señor? ¿O negligentes? Están muy serios. No es regaño, es una exhortación a imitar a los discípulos del Señor, porque también nosotros somos llamados como discípulos que seguimos a nuestro maestro que se llama Jesucristo. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya, primero es lo que tú digas, no lo que yo quiera. Tome su cruz cada día y sígame, dijo Jesús. Pero Él ya no está aquí, ¿cómo lo sigo? Aquí está la palabra de Dios. Lo seguimos siendo obedientes a Él. Hicieron como Jesús les mandó. Y subraya esa palabra, mandó. No, es que eso, Él no puede mandar. Claro que puede mandar. Él manda sobre toda su creación. A muchos no les gustan esas palabras de manda. Pero ¿qué hace el Señor? Él manda, Él gobierna sobre toda su creación. Él manda en nuestras vidas. Pero muchas veces queremos nosotros mandar en nuestras vidas. Él manda en nuestro hogar, pero no le damos lugar a eso, y por eso luego estamos batallando con muchas cosas. Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. O sea, pusieron los mantos sobre el burrito
Obviamente Jesús no montó el burrito a pelo, como se dice en el ámbito rural. Le pusieron los mantos y se subió en el burrito después de que le pusieron los mantos. ¿Quién le puso los mantos? Los discípulos. Y se sentó encima y la multitud, ahora aquí ya entra otro grupo. El primer grupo, ¿quién es? Sus discípulos. Diga, nosotros. Y aquí viene otro grupo que es diferente. Igual, allá afuera hay otro grupo de personas que es diferente a los que estamos cerca, escuchamos la voz del Señor, Él nos manda a hacer algo y lo hacemos. Yo sé que tú eres muy obediente al Señor, no tengo problema con eso. Pero aquí hay otro grupo que nos deja ver otra situación a nuestro alrededor. La multitud, muchos piensan que las multitudes son mucha bendición, pero cuando Jesús alimentó a 5,000 con varones, con sus esposas e hijos, era una multitud. Pero después, ¿qué hicieron? Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6, lo abandonaron. Aún a los discípulos el Señor les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cuántos dicen, a quién iremos? No hay nadie más a quien acudir. Ah, no, mi compadre fulano, el funcionario tal. No hay nadie mejor a quien podamos acudir sino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Entonces lo abandonaron. Por eso es muy diferente un discípulo a un seguidor solamente con ciertos intereses. La multitud era muy numerosa. Jerusalén era una ciudad importante que tenía muchos habitantes y era una multitud muy numerosa, y ellos también reconocieron momentáneamente que Jesús era el Mesías, porque dice que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esta era una acción que se hacía solo con los reyes o los grandes generales cuando entraban a una ciudad victoriosos. La gente tendía sus mantos, las calles probablemente podrían estar empedradas o de terracería, pura tierra. Pero era como un reconocimiento y una rendición ante ese rey o ante ese general, y ponían sus mantos para que él pasara sobre ellos. Y aquí la gente en principio pareciera que había entendido quién estaba delante de ellos. Yo le he compartido a muchas personas a lo largo de los años, y algunos, para la gloria de Dios, se han convertido y viven y están en el Señor. Pero muchos otros que yo pensaba que también habían hecho una decisión en su vida, se alejaron y no siguen más al Señor. Entonces tendían sus mantos, cortaban ramas y las tendían en el camino. Versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás era una gran multitud, de tal manera que Jesús quedó en medio, como el centro de todo. Los que iban adelante y los que iban atrás aclamaban diciendo, en otras palabras, cantaban y gritaban diciendo,
Hosana al Hijo de David. Ahora, la Escritura en muchas ocasiones habla de el Mesías como el Hijo de David. Porque la promesa de Dios a David, ¿cuál fue? A través de tu descendencia vendrá el Salvador. Por eso el reconocimiento como hijo de David era un reconocimiento de que era el rey prometido, el Salvador prometido, el Mesías prometido por Dios, y ellos estaban jubilosos de que él se había presentado. Y en realidad lo era y lo es hoy en día. Pero pronto cambiaron de parecer. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién venía Jesús? De Dios el Padre. Hosana en las alturas. Ahora, esta palabra hosana en principio significaba sálvanos. Ahora ya tiene una connotación de alabanza al Señor. Pero ellos lo que estaban diciendo es, perdón, sálvanos, Señor. Y Él sigue salvando hoy en día personas. ¿Qué me diste? Así que había un gran mover alrededor de Jesús. Y el versículo 10 dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Cuántos se conmovieron? ¿Me puedes voltear un poquito el ventilador? Estoy sensible ahorita de mi garganta. Toda la ciudad se conmovió. ¿Cuántos se conmovieron? Toda la ciudad. Miles y miles y miles de personas. Estaban conmovidos de lo que estaba sucediendo y lo que gritaban y cantaban los que venían con él. Y decían, ¿quién es este? Y esa es la misma pregunta hoy en día. Por resolver y por aclarar de parte de nosotros a los que no saben. Mucha gente cree que sabe quién es Jesús. Pues es el que está crucificado. Es el que traigo aquí en un colgado aquí en mi pecho. No. ¿Quién es Jesús? Es Dios que vino a salvarnos. Es el Salvador del mundo. Y esa misma pregunta sigue flotando en el aire hoy en día. ¿Quién es Jesús? Mira, aún en el cristianismo muchos no tienen un entendimiento preciso de quién es Jesús. Y hablamos a veces de Jesús, pero sin entendimiento. ¿Se acuerdan aquel funcionario etíope que iba leyendo el profeta Isaías y estaba leyendo Isaías 53 sobre cómo Jesús fue molido por nuestras rebeliones? Y Felipe fue llevado por el Espíritu Santo y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta de él fue, ¿cómo podré si alguien no me ayuda a entenderlo? ¿Sabes cómo está la gran multitud alrededor de nosotros? No pueden entender. Es más, el apóstol Pablo en Corintios, en la primera carta dijo, el hombre natural, fíjate otra vez, hace mención a quién, al hombre natural, a toda criatura. No puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entendemos lo que la Escritura nos muestra. ¿Quién les va a explicar a esta multitud a nuestro alrededor quién es Jesús? ¿Quién? No, pues no están convencidos. Todos nosotros, hermanos. Ahora, si no conoces a Jesús, necesitas conocerlo. Mira, Job es un personaje muy conocido aún para los no cristianos. Tuvo un tiempo muy doloroso en su vida. Todos conocemos a lo mejor la historia. Y tuvo un proceso de aproximadamente un año de sufrir, de estar ahí discutiendo con sus amigos, y después le preguntaba al Señor, Señor. Y bueno, el Señor lo fue puliendo hasta que a final del libro de Job, antes de ser bendecido grandemente, Job dice algo que es muy real. Decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, a Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol Juan, pero lo vemos de tal manera a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra familia, que decimos, no hay duda, lo puedo ver. ¿Cuántos pueden ver la mano de Dios en nuestras vidas? Y decimos, es Dios obrando. Y vemos cómo Él es glorioso, bueno. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría de Dios. Y ahí vemos que nuestro Dios es sabio, es misericordioso, es bueno, y cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada que tenemos alimento en nuestra mesa decimos, veo tu mano sobre mi vida, veo tu provisión. Cada vez que despierto y me puedo levantar, a veces aunque sea con dificultades, digo, gloria a Dios, puedo ver tu gloria, tu mano en mi vida. Y yo puedo ver su gloria en cada amanecer, hermanos, en cada atardecer. Vemos a Dios de muchísimas maneras. Cuando alguien viene y reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, vemos la mano poderosa de Dios, la obra del Espíritu Santo en esa persona. ¿Quién es este? Hermano, tú y yo debemos estar bien preparados para contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Yo recuerdo tristemente en mi juventud, cuando era inconverso, en estos días, pues eran vacaciones y se hace el Vía Crucis, etcétera, en los pueblos, en las ciudades. Y recuerdo que íbamos ese día del Vía Crucis, pero a hacer maldades. Falta de entendimiento, falta de respeto a lo que representa la crucifixión de nuestro Señor. Pero ahora sí que, como dijo Pablo, lo hice como cuando fue encontrado por el Señor en Hechos 9, ¿qué dice? Lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora yo veo a las personas que lo hacen y que siguen tomándolo así, en esa misma forma, y digo, Señor, ten misericordia de ellos. No digo, esta bola de ignorantes. Yo era de esa bola de ignorantes.
Y no tengo por qué expresarme así de ellos. Al contrario, debo orar y con quien puedo compartir qué es lo que está sucediendo, qué sucedió hace 2000 años aproximadamente. ¿Quién es este? Ahora, mucha gente lo conocía en Jerusalén, ¿sí o no? Jesús no se anduvo escondiendo. Tuvo 3 años de ministerio público y estuvo en Galilea, en Samaria, pero en Jerusalén. Así que sí sabían quién era de alguna forma. Pero muchos, al ver la aclamación, no esperaban esto y dicen, ¿quién es este? Vieron muchos milagros que hizo el Señor. Vieron cómo ninguna enfermedad se oponía a Él. ¿Cuántos saben que Él puede sanar cualquier enfermedad? Cualquiera. Sea la peor enfermedad. La Julián, ¿qué? Barret, que dicen, no, pues no hay cura. Él la sana. Que el cáncer, no, pues es que es cáncer de páncreas. Él puede sanar a uno de cáncer de páncreas, de hígado, del estómago, de lo que sea. Porque Él es el Todopoderoso. Y de cualquier enfermedad, así sea una gripe, Él la sana. Y hizo tantos milagros que como alguien podría preguntar, ¿quién es Él? ¿Cuántos han recibido un milagro de parte del Señor? ¿Cómo podríamos no decir quién es Él? El milagro de milagros es nuestra salvación, nuestra redención. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces, yo prefiero ser salvado a sanado de una enfermedad física. Pero siendo salvo también le digo, Señor, sáname. ¿Cuántos necesitan ser sanados? Él sigue sanando, no tengas miedo en pedirle sanidad. Él sigue restaurando cuerpos, vidas, matrimonios, familias. Él sigue haciendo bienes. Había un paralítico allí en el estanque de Bethesda, lugares públicos. Por eso la gente debería haber sabido desde antes quién era Él. Que había un movimiento en el agua y el primero que llegaba era sanado. Y Jesús entra ahí y ve a todos los que estaban ahí enfermos. Y se acerca con un paralítico y le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Qué pregunta, no? ¿Quién no quiere ser sanado cuando está sufriendo y batallando con su salud? Y le dijo, Señor, no tengo quien me ayude. Pero ahí estaba Jesús. Mira, tú y yo podemos encontrarnos en situaciones donde digas, no tengo quien me ayude, pero ahí está Jesús, hermano y hermana. Un cristiano nunca está solo, nunca. Nunca. Y le digo, no tengo quien me ayude porque pues cuando está el movimiento del agua, pues el cojo salta y se avienta un clavado. El ciego escucha el alboroto y pues atienta, ahí va. Pero yo no tengo quien me ayude. ¿Y qué hizo el Señor? Lo levantó. Porque Él es el Todopoderoso. Y nos ha dicho a nosotros que oremos por los enfermos, hermanos. ¿Qué hizo Pedro y Juan cuando iban camino al templo La Hermosa, después de la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo en Hechos 2? Iban a la hora de la oración al templo, era donde se concentraba más gente. Y estaba un paralítico ahí en el templo, que es en la puerta que se llama La Hermosa. Y les pide limosna.
Y Pedro ya se había hecho de dinero por el ministerio. Iba él y Juan a orar al Señor. Y les, denme algo, porque él pedía para comer cuando menos. Y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mira, a veces podemos no tener dinero para ayudar a alguien, pero si tienes, ayuda a alguien. Dígame amén. Si tienes, ayuda a alguien. Pero si no tienes dinero, tenemos algo de mucho valor: el nombre de Jesús. Porque Él dijo, en el nombre de Jesús lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y como que Él se quedó así, lo agarran y lo levantan y salta. Imagínate la sorpresa. ¿Cuántos aquí han recibido un milagro que dicen, me quedo sorprendido? Yo lo sé. Yo lo sé. Yo no sé cómo le hizo el Señor, pero me ayudó. Pues no necesito saber cómo le hace el Señor. Él sabe cómo hacerle, hermanos. Entonces dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, nosotros no sanamos, el Señor es el que sana, pero nos usa. Y a veces algunos no sanan porque Dios tiene algún propósito especial en particular con esas personas, pero a otros los sana milagrosamente, los restaura, los levanta, etcétera. Así que sabían lo que Jesús hacía. Donde vivía Lázaro, allí en Betania, era muy cerca de Jerusalén. Y muchísimos de los judíos eran amigos de Lázaro y su familia. Y cuando él murió, dice que había muchos en su sepelio. Y la gente estaba conmovida. Era muy conocido Lázaro. Y vieron cómo Jesús llegó y le dijo a Lázaro, le ordenó a Lázaro, sal fuera. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Señor, hermano. Sal de esa cueva, sal de esa tumba, sal de esa podredumbre. Salgamos de esa cueva en la que estamos a veces, de esa podredumbre de una vida que no honra al Señor. Él sigue diciendo, sal fuera. Y muchos lo vieron, muchos se asombraron. ¿Tú crees que no se corrió la voz? Más si son como en mi pueblo. Que comen chisme. ¿Ya supiste lo que pasó con el hermano de Marta y María, con Lázaro? Se corre la voz. ¿Quién es este Jesús?, estaban preguntando. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, ¿Dios había prometido un profeta? Sí, desde la ley, a través de Moisés, dijo, profeta les levantará el Señor. Y él también es el profeta que el Señor envió a nuestra vida. Profetizó el Señor, pues lee muchas partes de la Biblia, pero ahí está Mateo 24 y 25, que son de las profecías del Señor más conocidas, de cómo será al final de los tiempos. Y que estamos muy cerca de todo eso. ¿Cuántos creen que estamos muy cerca de todo eso? Muchas cosas nos dejan ver que Jesús dijo, va a suceder esto, las naciones van a estar así, etcétera, etcétera. Así que ahí estaba Jesús. Y la gente lo aclamó en cierto momento. Así que
¿qué vamos a llevar nosotros a la gente con la que estemos cerca estos días? Pues el conocimiento, el entendimiento de quién es Jesús. Porque espero que donde quiera que estemos nuestra plática sea lo que aconteció en Jerusalén hace 2000 años más o menos. Mira, hay mucha gente que odia a los judíos porque dicen que mataron al Señor. Obviamente, pues sí lo mataron, pero el Señor había determinado que naciera de la descendencia de Abraham y que muriera por el pueblo de los judíos. Pero como he dicho, si hubiera vivido en México, ¿qué habríamos hecho los mexicanos? Lo mismo. Pero sucedió hace 2000 años, pero mucha gente no sabe con precisión lo que sucedió. Solo saben que murió el Señor y que ahí está en una cruz. Él ya no está en una cruz. Él está vivo y tiene todo el poder y toda la autoridad. El problema es esa falta de entendimiento, aún entre nosotros como cristianos. Cuando Jesús resucitó, ¿te acuerdas que los discípulos estaban desanimados? Y había dos que se fueron de Jerusalén en el camino a Emaús. Y el Señor se los encontró. No te voy a hablar mucho de eso porque viene el domingo de resurrección. Pero en Lucas 24, 25 y 26, dice que el Señor habló con ellos y dice, comenzando desde Moisés, lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En cuántas escrituras? Todas. Desde Moisés y todos los profetas. Y ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, hermanos, donde tenemos más luz y más claridad de lo que decían las escrituras y cómo se cumplió en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Qué torpes son ustedes, decía el Señor, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Hermanos, nosotros como cristianos ya no podemos darnos ese lujo. Que digan, qué torpes. Ahora, suena como una ofensa, pero no era una ofensa. No, era un llamado a tener bien claro quién es Jesús. Y Jesús les abrió el entendimiento y comprendieron las escrituras. ¿Cuántos necesitan que nos abra más el entendimiento? Porque yo puedo entender hasta cierto punto algunas cosas, pero hay mucho que no entiendo. Necesito que Él obre en mi entendimiento. Así que por un momento al menos fue reconocido como rey por la multitud. Por un momento, diga, por un momento. Porque en unos cuantos días, esto fue un suceso de un domingo. Martes, miércoles, jueves y viernes. En unos días, ¿qué iban a estar gritando la mayoría de estos? Crucifícale. Qué incongruencia, ¿no? Porque tenían muy fresco todo lo que había sucedido unos días antes. Digo, era menos de una semana. Yo sé que se nos olvida lo que predicamos la semana pasada, pero ellos eran unos días nada más. Deberían tenerlo muy presente, muy fresco. Y después de esto, por si faltaba alguna duda,
Dice que Jesús, versículo 12, entró en el templo de Dios. ¿De quién era el templo? Pero los religiosos pretendían que era de ellos, que ellos podían hacer lo que quisieran en el templo de Dios. Y hoy muchos pretenden que pueden hacer lo que quieran con la iglesia, que es de Dios también. Ahora, nosotros somos el templo de Dios también. Primera de Corintios 6 dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros, el cual vive en nosotros. Y entonces entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ay, si viniera el Señor hoy en día a muchas iglesias, ¿qué crees que pasaría? Vendemos milagros, vendemos el aceite de la unción, el trapito de esto. Digo, yo lo he visto y lo he escuchado literalmente. Así. En la religión se venden las indulgencias. ¿Cuántos saben que no sirve para nada? El único que perdona pecados es Dios. ¿O nosotros podemos perdonar pecados? Sí, si alguien nos ofende lo podemos perdonar y debemos perdonar. Pero pecados para salvación, solo Dios. Él es el único que perdona pecados. Había otro paralítico que estaba Jesús en una casa y había una multitud abarrotando la casa. Y venían unos con un paralítico cargado en un camastro. Y entonces, al ver que no podían entrar, se subieron al techo, abrieron un hoyo y bajaron al paralítico delante de Jesús. Mira, si aprendiéramos de esos amigos del paralítico. No hay nombres, ni del paralítico, ni de los amigos, pero hay un nombre, Jesús, que es un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces le pusieron ahí delante al paralítico y el Señor lo vio y vio la fe de ellos. Diga, la fe de ellos. ¿De quién son ellos? Los amigos y del paralítico. Porque el paralítico podía haber dicho, no me lleven, no quiero ir. Al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban hasta adelante ahí donde él estaba enseñando, dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Los pecados solo los perdona Dios. Y Jesús les contesta, para que sepan que el Hijo del Hombre, que es otro de los títulos del Señor, tiene poder para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa y alaba a Dios. Ese es Jesús, hermanos, que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para darnos una nueva vida. Mira, muchos lo enfocan solo a que Dios te prospere, te ayude, y Él lo hace. Dice, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero primero lo primero. No podemos empezar por lo segundo. Primero es la salvación en Cristo Jesús, el reconocimiento de quién es Él, qué hizo Él y qué sigue haciendo. Y después que naces de nuevo, ahora eres hijo de Dios. Y si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo nos abandonará nuestro Padre Celestial ahora, ya como hijos? Y aquel se levantó
y se fue feliz. Los otros, ¿cómo se quedaron? Enojados, porque no podían rebatir. Y luego acusaron de que en día de reposo cargaba su camastro. Hipócritas, les decía el Señor. Que si su buey tiene sed o tiene hambre, no van y le dan de comer en el día de reposo. Porque el que conoce algo de campo, las vacas, los bueyes, los chivos, las gallinas, los puercos, los animalitos que sirven en una granja, en una casa, etcétera, ¿los dejan un día sin comer? No ordeñan la vaca todos los días, porque si no se perjudica su ubre. O sea, les dice, son muy hipócritas ustedes. Y así hay mucha gente hoy, religiosa, pero no tiene entendimiento de quién es Jesús. Entonces llegó al templo Jesús y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Habían hecho un mercado en el atrio del templo. ¿Será justo un mercado? Tener ganancias deshonestas, porque esas eran ganancias deshonestas. Los religiosos llevaban comisión de los cambistas y de los que vendían los animalitos para el sacrificio. Se aprovechaban de la fe de esta gente que venía a ofrecer sacrificios al Señor. ¿Qué haría el Señor hoy en día si visitara nuestras iglesias, hermanos? Yo creo que muchas cosas. Pero un día vendrá. Y dice que los echó fuera y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y después de eso dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Diga gloria a Dios. Pero los principales sacerdotes, muchos religiosos hoy en día igual que los principales sacerdotes, y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Alguien aquí se enojaría si Dios sana a alguien? ¿Si Dios bendice a alguien? ¿Si Dios ayuda a alguien? Bueno, ellos sí. Y más porque les había quitado su negocito. Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, sí lo escucho. ¿Cuántos saben que Él escucha? Él te escucha. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hermanos, alabemos al Señor siempre. Aquí donde estemos y tengamos expresiones de bendición, de alabanza, de gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y entonces, ¿qué se quedó a discutir el Señor con ellos? Dice: dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó ahí. Ya no se alejó. Él sabía que había llegado su tiempo. Se quedó cerca porque iba a seguir regresando a Jerusalén hasta que lo aprendieran y lo llevaran a la cruz. Ponte de pie, hermano. Así como en ese tiempo pocos comprendieron realmente quién era Jesús el Mesías, hoy sigue habiendo mucha gente que
no comprende quién es Jesús realmente. ¿Cómo se tiene la salvación? Muchos aún en el cristianismo se dedican más a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Pero Jesús narró una historia de un rico que fue muy bendecido y que dijo: ay, ahora sí, muchos bienes tienes para muchos años. Gózate, alégrate y disfruta la vida, pero sin considerar a Jesús. Y el Señor le dice: necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has juntado, de quién será? Hay algo de mucho más valor que cualquier cosa natural o material. Aunque la salud física, aunque es buena la salud física, pero la salvación de nuestra alma es lo más importante. No importa cómo sea la persona, Dios puede perdonar cualquier pecado. No importa las maldades que alguien haya hecho, el Señor murió por todas esas maldades, tuyas y mías. Cuando yo entiendo eso, entiendo que Él fue molido por mis rebeliones, por mis pecados. Que el castigo de mi paz fue sobre Él. Pero también entiendo que por su llaga hemos sido curados, sanados. Y quisiera preguntar esta tarde: ¿alguien está enfermo aquí que necesite un milagro? ¿O necesita un milagro de otro tipo? ¿Alguien está necesitado? Levante bien su mano. Le voy a pedir a hermanos que estén cerca, se acerquen a ellos. No baje su mano, levántela. Allá atrás hay hermanas, hermanos que también. Acérquense, por favor. El que no esté con su mano levantada, voltea a su alrededor y vea quién está pidiendo oración. Acá tengo muchas personas con manos. Muévanse, por favor, hermanos, los que no están en la necesidad. Acá tenemos varios hermanos y hermanas. Y queremos pedirle al Señor que haga un milagro en tu vida. Y confía y cree que Él sigue haciendo milagros. Él sigue teniendo el control de todas las cosas en tu vida, en tu cuerpo, en tu familia. Hay familias que están mal. Dios quiere sanar tu familia. Dios quiere restaurar tu relación con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Pero es necesario creerle al Señor que Él está vivo, Él está aquí en medio de nosotros y Él está obrando a favor de nosotros. Allá arriba, si alguien se quedó solo, acérquese a alguien más. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti a cada uno de mis hermanos, hermanas.